Buenos días, bienvenidos a la sesión hospitalaria. Hoy vamos a hablar sobre arbovirosis emergentes, que están a la orden del día. La sesión la va a impartir el doctor José Antonio Ruiz Aponte, que es médico de familia R3, pronto va a ser R4, del Centro de Salud de Azuqueca de Henares. Y bueno, pues va a empezar ya, ¿vale? Vale. Bueno, primero gracias por haberse tomado el tiempo de asistir a esta sesión, especialmente aquellos que asisten puntualmente porque expresan su interés. Mi nombre y mi tutora es la doctora Lucía González Tarrido Polo. Mi nombre es José Antonio Ruiz Aponte, estrenándome como residente de cuarto año de medicina familiar. Y hoy les vamos a hablar de 3 arbovirosis emergentes. Arbovirosis porque se transmiten a través de artrópodos, y emergentes porque en este momento causan epidemias en 3 continentes: América, África y Asia. Y hablaremos del dengue, del chikungunya y del Zika. Son 3 enfermedades muy parecidas, para las cuales España tiene una elevada susceptibilidad, y existe una altísima posibilidad de que se dé un brote de cualquiera de ellas en el continente, lo cual no debe asombrarnos. En el año 2013, el Ministerio de Salud elevó una alerta a propósito de que habían ocurrido 2 cosas. Lo primero, un brote de dengue en la isla de Madeira, donde se había identificado el Aedes aegypti en el año 2005, y en el que se reportaron 2.168 casos, de los cuales 1.080 fueron confirmados. Se dieron casos en el continente, y 78 de estos casos también fueron reportados como casos importados de sus países de origen: Grecia, Croacia, Alemania, Noruega, Italia. Y el siguiente dato es que en el año 2004 fue encontrado, diagnosticado como establecido, el vector Aedes albopictus, conocido como mosquito tigre asiático, en la costa catalana, específicamente en Sant Cugat del Vallès. En el año 2015 se eleva otra alerta a propósito de un brote de chikungunya en las islas del Caribe, y en esta alerta el Ministerio destaca que la población española es altamente susceptible en virtud de que no se ha descrito, no había experiencia de presencia del virus en España. Y finalmente, con el Zika, en el año 2016, verdaderamente se destapa una reacción en cadena en la que se elabora un protocolo de actuación ante el posible brote entre el Ministerio de Salud y las comunidades autónomas. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia elabora pautas de atención en gestantes en caso de que ocurriera el brote. La Sociedad Española de Infectología Pediátrica y de Neonatología elaboran también una pauta de tratamiento para el lactante o de manejo para el lactante, y destacan que crean un grupo de trabajo en el que invitan a participar para el estudio de esta enfermedad. Las sociedades de familia, las sociedades elaboran un protocolo de manejo o una guía de manejo de las 3 enfermedades en atención primaria. La Sociedad Española de Medicina Tropical y de Salud Internacional y la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica elaboran lo mismo, pero para el paciente hospitalizado. Y finalmente el Ministerio de Salud hace un nuevo alerta. Bueno, ¿y qué tienen estas enfermedades en común? Todas son de África, donde mantenían un ciclo selvático en el cual se mantenían circulando entre primates no humanos mediados por vectores, fundamentalmente Aedes. El Aedes más importante es el Aedes aegypti, luego el Aedes albopictus, que es de origen asiático, pero que ingresa al escenario internacional muy recientemente. Aedes sencilli, que lo menciono porque está en la Micronesia y es responsable de epidemias en ese sector. Aedes polinesiensis, que es responsable de brotes en la Polinesia francesa. Existen muchos Aedes que además juegan un papel importante de brotes en sus localidades de origen, pero que no han tenido impacto a nivel internacional. El Aedes aegypti es un mosquito que es originario de África y fue trasladado al mundo por el transporte de esclavos. Se llevaron a los negros y se llevaron a las negras y se llevaron el mosquito y lo distribuyeron por el resto del mundo. Esto es el mapa actual del Aedes aegypti. El Aedes albopictus, recientemente llegado, de origen asiático, y que ha viajado por el mundo a través del transporte de neumáticos. Así llegó a Albania en 1979, así llegó a Italia en el 90, y llegó en el 99 a Baja Normandía
que es el norte de Francia, y estos datos se los doy para que después veamos cómo ha llegado a España. Y en el 2004 se identifica en el sur de Francia. En el 2010 ya toda la costa mediterránea francesa tiene presencia establecida de este vector. Además viajó también por el bambú de la suerte, que trae tanta suerte que nos lleva el mosquito. Así llegó a Holanda y llegó a Bélgica, y ahora son sitios donde se encuentra el vector de forma permanente. ¿Y cómo llegó a España? Ya les había dado un dato. Arriba, en el norte, en el Golfo de Vizcaya, a través del transporte pesado, pasó a Irún y esta Illesca, y acá, que fue donde se encontró por primera vez en San Cugat del Vallès, en el año 2004, también a través del transporte pesado de la costa mediterránea francesa. Hay un salto que nos daría la lógica de que debería pasar de esta manera por toda la costa, pero en el año 2005 en Orihuela, en la residencia vacacional de un habitante de San Cugat del Vallès, se encontró Aedes albopictus. No se consideró que estaba establecido, sino fue un hallazgo incidental. Sin embargo, en el año 2009 se comprueba de que estaba establecido y que además estaba en Torrevieja y La Plana. En el caso de Baleares, ha pasado a través del transporte marítimo entre Barcelona y las Islas Baleares. Y este es el mapa actual de la Aedes albopictus en toda España, en toda Europa, siendo Italia el país que tiene la mayor densidad del mosquito. ¿Qué más tienen en común? Su nombre. Son africanos. El dengue deriva del suajili kadinga pepo, que significa enfermedad provocada por un espíritu malo. Pero en 1779 el dengue fue descrito simultáneamente en 3 continentes, África, Asia y América, pero el brote, el caso mejor descrito fue el de Benjamin Roche en 1779 y le dio el nombre de fiebre rompehuesos, que es el nombre que se le da en América al dengue. Vale decir que el dengue es la enfermedad de transmisión viral mediada por vectores que después de la malaria causa el mayor número de casos, entre 50 y 100 millones de casos al año, 350.000 en total en el mundo. En un año causa 850.000 muertes por fiebre por dengue, y se dice que 2/5 partes de la población mundial vive en áreas en las cuales el vector es endémico o hiperendémico. Que la enfermedad es endémica o hiperendémica. Es causada por un flavivirus del cual se distinguen 4 serotipos, que son el 1, 2, 3 y 4. Ese es el mapa del dengue. Pero el dengue no siempre fue así. Este es el mapa del dengue en América antes de 1981, cuando se abandonó el control de vectores. En esa época, les cuento, yo asistí en el año 1983 a mi última clase de medicina tropical. El profesor que se jubilaba, el director del Instituto de Medicina Tropical de Caracas, había dedicado su última clase diciendo: les voy a hablar hoy de dengue, para que sepan que existe, porque quizás no vean nunca otro. Ya vemos cómo cambió la historia. ¿Hemos tenido dengue en España? Sí. Hemos tenido siempre casos importados. En Europa sí, siempre hemos tenido casos importados en orden creciente, pero aguarden esta fecha. En el 2010, Francia, en Niza, tiene 2 casos autóctonos. ¿Y hemos tenido en España? Sí, también hemos tenido casos importados. El Centro Nacional de Microbiología reporta en este periodo 2009-2011 173 casos, de los cuales 84 venían de Centro y Suramérica, 47 de Asia y Oceanía, 23 del África subsahariana y 19 no se fueron reportados la procedencia de los pacientes. Chikungunya. El chikungunya deriva su nombre del quimaconde, que significa que se encorva. Algún dato típico de la enfermedad, que luego lo haremos de ello, hablar de los síntomas. Es provocada por un alfavirus del cual se distinguen 3 serotipos fundamentalmente. El africano, que se divide en el occidental, y el del este, centro y sur de África, y el asiático. Luego veremos que existen unos linajes del hexa, y que explicaré más adelante. Fue encontrado por primera vez en Tanzania en el 52, en el 54 en Filipinas y en el 58 en Tailandia. Y se mantuvo en brotes en sus áreas de origen sin que se le hubiese dado importancia. Sin embargo, hasta que ocurrió en esta isla preciosa, que es la isla de Reunión, una epidemia que afectó al 40% de la población. Para este momento el país reporta 160.000 casos. Llegaron a ser 260.000 casos. Importante esta isla, que tiene unas características bien interesantes. Primero, superpoblada, 800.000 habitantes en 2.500 kilómetros.
tiene 332 habitantes por kilómetro cuadrado, pero además estos habitantes son dispersos, provienen de la India, de la China, de África, de Europa, y tiene un intenso tránsito turístico. En vista de eso, la población que era virgen adquirió una epidemia que fue brutal, pero es que además viajaron todos a sus países de origen y fueron causando brotes en esos países de origen. De aquí surgieron brotes en la India, de los cuales se describieron 1.900.000 casos. Además, se estudió muy bien la enfermedad porque es una isla que pertenece a Francia y el Instituto de Salud francés se abocó a estudiar la epidemia para la cual era desconocida. Pudo determinarse que el periodo de incubación era hasta de un día, porque hubo personas que habían venido de Francia a la isla y regresaron y luego dieron serología positiva. Además, se determinó muy bien el cuadro clínico: fiebre, malestar general, mialgias y artralgias intensas y una erupción cutánea, conjuntivitis en algunos casos. Y determinaron en este caso una mutación en el virus, en la envoltura del virus, que permitió que fuese más eficiente la transmisión porque acortó el periodo de incubación externo, el periodo de maduración del virus que se da en el mosquito. Luego, a ese linaje, a ese virus mutante se le denomina el linaje del Océano Índico. En Italia se da el primer gran brote en el 2007 de chikungunya en Europa. Una niña visita Rajasthan, un individuo visita Kerala, regresa a Emilia-Romagna. Son unas zonas con muchos mosquitos. Los mosquitos que están allí son los culex. Ellos pensaron que era la fiebre papatachi. Bruscamente empiezan a tener un caso, 2 casos, en 15 días ya tenían 50 casos y en 4 meses ya tenían 175 casos diagnosticados. El total de casos fue 295. Y luego en Francia se da 2 brotes. Un brote en el 2010 que es provocado por un caso índice que venía de Camerún. 4 miembros de una misma familia sufrieron la enfermedad, al final fueron 12, de los cuales 11 se confirmaron, pero también descubren otra mutación. La mutación es 12I4, que también aumenta la posibilidad de transmisión del virus por el vector. Existen otras mutaciones, pero hasta ahora estas son las que se ha demostrado que se repiten, que son constantes y que son más eficientes. Ahora, este linaje todavía no tiene nombre, pero al menos se describen 2 linajes del hexa. En el 2014, Francia tiene otro brote, pero en estos brotes, aquí sí fue muy importante porque se destacó en los sistemas de vigilancia, porque se dieron las condiciones ideales para un gran brote continental. Primero, ocurre en el periodo del año en el cual la temperatura es más adecuada para el vector. Segundo, se dan 350 casos, todos provenientes de las islas francesas del Caribe: Guadalupe, San Bartolomé, San Martín y la Guayana Francesa. Todos llegan a las costas del sur de Francia. Es decir, se dan las 3 cosas: tenemos vector, tenemos enfermos y tenemos condiciones climatológicas en las cuales hay una mayor densidad del vector. Luego el virus sigue viajando por toda la Micronesia y aunque en esta diapositiva no aparece, también alcanza la isla de Pascua, que es el punto más alejado de América en el Océano Pacífico. Pero no es hasta que ocurre en esta pequeña isla, en la isla de San Martín, que es una isla compartida por Holanda y Francia, en la que se da un caso en noviembre del 2013, un caso que entra porque el aeropuerto está en el lado holandés, pero se describe y se da la alerta en el lado francés, porque en el lado francés ya tienen experiencia con la clínica. Sin embargo, a pesar de la alerta, en esta isla que es famosa por este aeropuerto, donde la gente va y la turbina del E747 los tumba cuando aterriza o cuando arranca, viaja probablemente de Asia, también el vector asiático, que es el causante de la enfermedad. Esta isla también tiene las mismas características como la isla de Reunión. Se describe 1 millón de turistas en temporada alta, pueden coincidir 10 cruceros en sus playas. Y además tiene 80.000 habitantes de 120 nacionalidades.
Eso les puede decir la cantidad de relaciones que establece. Pero a pesar de todo el alerta, 4 meses después, había 17.000 casos en todas las islas del Caribe. ¿Hemos tenido chikungunya en España? Sí, hemos tenido chikungunya. Aquí destaco que en el 2014 tuvimos 380 casos, la casi totalidad proveniente de Centroamérica y el Caribe. Y tuvimos en el 2015 114 casos, y aquí quiero destacar que estos 62 casos están en áreas donde en España está establecido el vector. Este es el mapa del chikungunya. ¿Y qué decimos del Zika? El Zika deriva su nombre porque fue descubierto en el bosque de Zika, en Uganda, en 1947, en estudios de macacos. Hasta que ocurriera en esta pequeña isla el brote, del cual hablamos luego, solo se han descrito 14 casos. En esta islita, preciosa también, ¿verdad?, la isla de Yap, que es la capital de la Micronesia, se dio un brote en el cual destacamos 3 cosas. Primero, que no se describieron malformaciones fetales. Segundo, que no se describieron patologías neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré. Y tercero, que ya en el New England Journal en junio de este año se dio una alerta de la posibilidad de que desde estas pequeñas islas pudiera darse un brote en el occidente, porque un médico norteamericano que trabajó aquí durante 20 días, al regresar a Estados Unidos, 15 días después presenta síntomas y se le diagnostica Zika. Pero no toma gran importancia hasta que llega a este pedacito de Brasil, que es el punto de Brasil más cercano a Europa, el nordeste. Y en este pedacito, de estos 4 pedazos, existen la mitad de la población de España. Hay 26 millones de habitantes en Ceará, Paraíba, Bahía. Se piensa que penetró no por la vía del caucho, ni los viajeros, se piensa que entró gracias a un intercambio deportivo que se dio en meses previos, con un intercambio de fútbol y un intercambio de vela con deportistas del Pacífico, de las Islas Cook, de las Islas Salomón, de la Polinesia Francesa, donde se había dado ya el brote de Zika. Y ocurre en Brasil 2 cosas: un aumento inusitado del número de casos de síndrome de Guillain-Barré y un aumento de casos de la microcefalia, lo cual despertó la alarma de la OMS, y el 1 de febrero lanza una alarma internacional por la posibilidad de que existiera esa relación, de la relación de estos casos con la enfermedad. ¿Tenemos Zika en España? Sí, hemos tenido Zika, hasta ahora todos importados, y quiero destacar, observen acá, que hay 50 casos, 49 en lugares donde está establecido el vector, y 1 en Castilla-La Mancha, que será en Albacete. Y este es el mapa actual del Zika. ¿Qué tienen en común? El medio de transmisión, fundamentalmente el vector. Existen otros, iremos hablando de ellos, pero fundamentalmente la picadura del mosquito. Un mosquito, y esto lo traigo porque siempre pensamos que un mosquito es 1 a 1, y no es verdad. El mosquito primero viaja alrededor de 100 metros. 100 metros siempre y cuando en esos 100 metros consiga alimento. Si no lo consigue en 100 metros, sigue buscando y se ha encontrado un mosquito hasta 500 metros en la residencia más cercana. En el caso de la Aedes albopictus, no el de la Aedes aegypti, que prefiere sangre humana, es antropofílico, el Aedes albopictus es voraz, él pica todo lo que consigue. Inicialmente prefería mamíferos, roedores, pero han ido cambiando sus hábitos en la medida en que se ha hecho urbano, y ahora pica tanto mamíferos y roedores como seres humanos. Y cuando no consigue unos, agarra a otros. Y puede picar entre 38 y 42 veces, de manera que un solo vector podría picarlos a todos ellos. Además, tiene una alta sensibilidad a la vibración, de manera que lo que hacemos nosotros de forma habitual ya se fue y fue a picar a otro. Y puede darnos en estos cualquiera de los 3 grupos de riesgo los síntomas que después hablaremos. La transmisión nosocomial, descrita para las 3 enfermedades. La transmisión por transfusión sanguínea, también descrita para las 3 enfermedades. En el caso del Zika se ha hecho un mayor énfasis en el alerta para la transfusión. Se recomienda que no sean elegibles las personas que hayan estado en países donde se transmite la enfermedad o que hayan estado en contacto con personas que hayan venido de estos países. Especialmente con el Zika, porque está todavía en la búsqueda de la causalidad con la relación sexual, la saliva y otras más. Y 6 meses sí ha sufrido la enfermedad.
La lactancia materna, se ha encontrado el virus del Zika en leche materna, pero no se impide que la lactancia se mantenga. De hecho, en todos estos países se conserva la lactancia materna. Igual ocurre para el chikungunya, no está demostrada la transmisión, y para el dengue solo hubo una alerta, pero en ninguno de los países en los cuales estas tres enfermedades son endémicas, por ejemplo Brasil, en el que se dan las tres, se ha impedido la lactancia. La transmisión vertical. La transmisión vertical solo se da en Zika. No está descrita ni en dengue ni en chikungunya, pero sí está descrito para las tres la enfermedad perinatal, que es la que ocurre al final del periodo, incluyendo el parto, y es la que sufre el bebé. En el caso del dengue, en el recién nacido es un grupo de alto riesgo y ocurre un mayor número de casos de dengue grave. En el caso de chikungunya es de muy difícil manejo por la irritabilidad y el dolor, que es lo que domina el cuadro, y la fiebre tan alta, y en el caso del Zika, poca cosa, porque da pocos síntomas en general. Con el Zika el riesgo está en lo comentado previamente de la transmisión al feto y de la malformación fetal. Y esto lo traigo porque es importantísimo. Se ha demostrado no solo la transmisión vertical en el ser humano, se ha demostrado la transmisión vertical en el mosquito. En esta mencionan dengue, dos serotipos de dengue, pero también está demostrado para chikungunya y dengue. Estos trabajos se hicieron, se crearon mosquitos, se les inoculó el virus de ambos y observaron que al nacer el huevo, al eclosionar la larva, tenía actividad de ambos virus y era capaz al tercer o cuarto día de transmitir la enfermedad, de manera que esta pudiera ser una de las explicaciones por las que se han encontrado personas que tienen las dos enfermedades de forma simultánea, dengue y chikungunya, dengue y Zika, ¿vale? No, todavía no he visto chikungunya y Zika, pero yo imagino que lo habrá y la posibilidad de la misma manera está presente. La transmisión sexual. Esta es una estatua del Museo del Amor en Corea del Sur, y la transmisión sexual está descrita solo de hombre a mujer, de hombre a hombre. No está descrita de mujer a hombre, porque la carga viral importante está en el semen. Y aquí digo otra cosa, está demostrada la carga viral muy alta también en la saliva, pero hasta ahora sigue estando en estudios la posibilidad de transmisión por la saliva. Bien, ¿qué otras cosas tienen en común? El periodo de incubación. Observen que el periodo de incubación es más o menos el mismo, 1 a 4 días, 4 a 10 días. El más corto es el de chikungunya. Suelen ser en muy alta proporción asintomáticas, salvo el chikungunya, que suele también ser la más sintomática de las tres, pero sin embargo pueden ser altamente asintomáticas. Un detalle importantísimo que todavía está en estudio es, ¿y los asintomáticos podrán transmitir la enfermedad? No está demostrado. ¿Qué síntomas nos dan? De dengue. De dengue les puedo hablar yo porque además me ha dado dengue 2 veces, ¿verdad? Y les cuento lo que me dio. Fiebre intensa, 39-40 grados, malestar general muy intenso, mialgias, artralgias, dolor retroocular, puede haber una erupción. Lo que hacemos siempre es evitar el uso de aspirina por la aparición del síndrome de Reyes y de las complicaciones hemorrágicas, se evita el uso de los AINES y tomamos acetaminofén, que es lo que el nombre comercial del paracetamol en aquel lado del mundo. Y ya está, se quita solo 3-4 días, pero luego puede haber un rebrote de la enfermedad, que es cuando hay que vigilar la aparición de complicaciones. Y en ese momento en el que nos hacemos analítica, y si las plaquetas están bajas, decimos con cuidado. Si presentamos algún signo de riesgo, edema de miembros inferiores, algunas petequias, entonces nos preocupamos. Pero de no ser así, pasa. También como les dije antes, podría ser asintomática, pero en mi caso no fue. Y también decían o dicen los textos, que es mucho más frecuente la complicación hemorrágica en aquellos que tienen un segundo dengue. Pues no fue mi caso. Lo que les comenté de los signos de alarma y el dengue grave. Aquí quiero recordarles que en la clasificación del dengue del 2008 en Suiza modificó el concepto previo, que se decía dengue clásico y dengue hemorrágico, o dengue clásico y fiebre hemorrágica por dengue. Ahora solo se dice que es dengue y dengue grave. ¿Por qué? Porque en el dengue se ha demostrado que a pesar de que no aparezcan hemorragias,
ocurre afectación multiorgánica que puede causar la muerte. Las artralgias y las mialgias predominan, el elemento clave en el chikungunya. Tan importante que es muy difícil que un paciente con un cuadro sintomático de chikungunya no esté tumbado en cama. Llega a quedar postrado, incluso pacientes que son sanos del todo. Les comento otra cosa personal. Mi hija tiene 30 años, es médica y le dio chikungunya. Año y medio después todavía tiene dolores articulares. Ella fue quien me alertó que esta enfermedad en su fase crónica se asemeja mucho a la artritis reumatoide, que era lo que ella le llamaba la atención. Entonces, es una persona de 30 años que está casi inválida a los 6 meses de la enfermedad. No podía hacer absolutamente nada. En el caso del niño, el manejo extraordinario del dolor, muchas veces tiene que ser hospitalizado por la irritabilidad, porque ¿cómo sabemos que un niño tiene una articulación y le duele o no le duele? Simplemente está llorando de forma persistente, y tienen que ingresarlos para el control del dolor. La erupción cutánea. La erupción del dengue. Dengue, este es un caso publicado por la CEMES en Madrid. Una mujer cubana que fue a su país durante un mes, regresó, a los 15 días presentó la enfermedad, y pues le diagnosticaron dengue. La prueba del torniquete del dengue. Erupciones petequiales que generalmente observamos cuando tomamos la tensión y aparecen estas manchitas. Y esto, chikungunya. Yo no veo diferencia. Chikungunya. La erupción bulosa del chikungunya en el niño, que es más frecuente en niños este tipo de erupciones. Zika. Y Zika. Por el cuadro clínico es muy difícil hablar del diagnóstico. Entonces aquí, en esta tabla, que además circula por todos los países de América Latina y el Caribe, se han elaborado tablas para los sanitarios y para la población en general, de manera que les permita orientarse sobre qué enfermedad están padeciendo. Observen mialgias similares, artralgias en un grado o no, yo no sé qué será intenso para uno o para otro, el dolor es muy subjetivo. El edema, que aun cuando aquí aparece que no, puede confundirse porque el chikungunya puede provocar fenómenos artríticos, con edema articular que afecta generalmente de forma simétrica ambas rodillas, ambos tobillos, toda la columna dorsal, pero si tuviera inflamados los tobillos podríamos confundirlo con un edema. El dengue, que ahí también sale negativo, un signo de alarma es la aparición de edemas. Entonces podrían coincidir todas. Conjuntivitis, se han descrito, que aquí no lo dice, pero se han descrito en las 3 conjuntivitis. En el laboratorio, la leucopenia, la trombocitopenia, salvo el chikungunya, ambas la comparten. Sin embargo, hace poco salió publicado en Brasil casos, y en la Guayana Francesa, casos de Zika que ellos los llaman manifestaciones atípicas del Zika, en los que, a pesar de que el cuadro no nos da hemorragia, en estos pacientes ha aparecido hemorragia y ha aparecido leucopenia y ha aparecido trombocitopenia. El diagnóstico lo podemos hacer para las 3 en etapa febril. En los primeros 5 días de terminación de RT-PCR. En los primeros 15 días podemos hacer RT-PCR en orina. Actualmente se pide de una vez RT-PCR en orina y sangre al paciente que llega. Y cuando no llegamos en fase sintomática febril aguda, que esto tiene la mayor sensibilidad, utilizamos las pruebas inmunológicas. Estas pruebas tienen una gran falla, que es que pueden darnos mucha reacción cruzada entre los flavivirus, dengue, Zika, por ejemplo. Y además de que existe la coinfección y en etapas más largas, la determinación de inmunoglobulina G. Aquí no lo coloqué, pero también existe la reacción de neutralización de anticuerpos inmunoglobulina G del diagnóstico de la enfermedad cuando ya los síntomas han pasado. Este es el algoritmo de pruebas que utiliza actualmente Majadahonda, que es a donde remitimos las pruebas de las muestras que se toman acá. El resultado para chikungunya puede tardar 48 horas. Los casos que hemos mandado acá del hospital que hemos tenido sospecha clínica, hemos tenido pacientes, por lo menos en los que yo haya estado involucrado, una paciente de Chiloé que se fueron de turismo a República Dominicana, Colombia y Venezuela, y en el crucero se enfermó
casi todo el mundo, y los pacientes llegaron aquí asustados, pero las pruebas fueron negativas. Y tuvimos otros 2 que llegaron de República Dominicana, son nativos de República Dominicana, estuvieron pasando sus vacaciones y llegaron febriles, también la prueba fue negativa. Sin embargo, uno de los compañeros de Azuqueca nos reporta 2 casos de chikungunya en sus pacientes en Azuqueca, importados ambos de República Dominicana. Inicialmente se descarta dengue, se puede hacer todo con la misma muestra de sangre, de suero. Luego descartamos Zika, que es la más importante, luego descartamos dengue y luego descartamos chikungunya, en cadena, en cascada. Pero esta otra es la que se utiliza del otro lado del mundo, que es la que promueve el CDC de Atlanta y la OMS en América, que es una prueba que se llama trioplex o multiplex, que permite determinar en las 3 con una sola muestra la etiología de la enfermedad. En el caso de la ELISA, lo que les comentaba antes, que es muy difícil que se interprete, y ellos lo destacan acá, por las reacciones cruzadas. Entonces yo puedo tener dengue positivo, Zika negativo, y decir probable dengue aún. Dengue positivo, Zika positivo, tendría una infección por flavivirus, y dengue negativo y Zika positivo, y probable Zika. Del otro lado, en Brasil, por ejemplo, tienen unas enormes complicaciones, porque además de que existen estos flavivirus, está la fiebre amarilla, que todavía circula. Existe, por el otro lado del hemisferio, está la fiebre de Mayaro, el virus del Nilo Occidental, la encefalitis equina venezolana, y todas estas enfermedades están circulando en este momento en Brasil. Les comentaba la infección vertical, la infección en la embarazada. Bueno, pueden ocurrir 2 cosas, ¿no? Que venga con síntomas o que venga sin síntomas. Si viene sin síntomas, pero estuvo en un lugar endémico, nosotros deberíamos pedir la prueba para asegurarnos de que ese embarazo está cursando en una paciente en la que no sufre la enfermedad. Hacemos un eco de rutina. Si el eco es normal, control normal. Si en el eco encontramos algo, alteraciones ecográficas, ¿qué decimos? ¿Qué alteraciones ecográficas? Están descritas la ventriculomegalia unilateral o bilateral, las calcificaciones ventriculares, el adelgazamiento del cuerpo calloso. Y hasta ahora se dice que esa es la punta del iceberg porque es lo que con mayor frecuencia se ha observado. Pero todavía no se sabe si existen otras más, porque para estas enfermedades esto es nuevo. Esta enfermedad va a traer mucha cola porque incluso en el brote de la Polinesia francesa se describieron 42 casos de síndrome de Guillain-Barré. No se estableció causalidad con el Zika, se sospechó. No se describieron casos de afectación fetal, no en primera instancia. Pero en Brasil, cuando se da el alerta y sospechan que haya causalidad de la microcefalia y de estas malformaciones fetales con el Zika, ellos retrospectivamente analizan los casos que habían tenido de microcefalia. No de microcefalia, de anomalías cerebrales fetales. Habían tenido 13 casos. De los 13 casos conservaron 6 muestras. De las 6 muestras determinaron positivas 4. Es decir, no sospecharon que podía estar relacionado el Zika con la malformación fetal. De manera que nosotros hoy decimos estas, pero mañana podrá haber muchas más. En el caso de que den positivas, nosotros deberíamos realizar resonancia magnética nuclear, que se pueden observar a partir de las 28 semanas, pero es mucho más probable que las veamos entre 30 y 34, y descartar las otras causas, que también circulan en esos países. Rubiola, como había en Colombia, para el momento en el que se da el Zika, el chikungunya y el dengue en Colombia, había también un brote de rubiola. Y las causas genéticas. En el caso de que venga sintomática, depende. La enfermedad en la embarazada es exactamente igual a la no embarazada. Si está febril, deberíamos realizar RT-PCR en sangre, porque tenemos la mayor posibilidad de que no sea positivo, en orina, si están esos primeros 15 días, y después las pruebas serológicas o las pruebas de neutralización que ya les comenté. Si nos sale positivo, entonces eco cada 2 semanas y actuaremos dependiendo de lo que nos resulte. Si sale alguna malformación, vamos a verificar esta malformación con resonancia magnética nuclear, y si no se han hecho las pruebas, las haremos
y si no tenemos pruebas y tenemos sospechas de que haya una malformación en el feto, pedir determinación de RT-PCR en líquido amniótico o curdocentesis. Pero también puede ocurrir que lleguemos al parto en una paciente que ha sufrido Zika durante el embarazo o que tenemos sospecha de ello y que puede ocurrir varias cosas. Uno, que muera, ¿verdad? Y si muere, entonces además de determinar si no lo hemos hecho en la madre, pedir todas las pruebas en la madre y en el feto realizar todas las pruebas también, incluyendo lo ideal que fuese una autopsia, ¿vale? Para estudiar, además de los tejidos de placenta, cordón y tal, los tejidos del niño, especialmente el tejido cerebral. Y puede también nacer, ¿no? Y si nace, entonces decimos que tenemos un niño con Zika si en ese niño encontramos pruebas positivas. No se pide determinación en líquido cefalorraquídeo a menos que hayamos tomado el líquido cefalorraquídeo por cualquier razón. Y si tenemos estas pruebas positivas, entonces debemos realizar ecografía cerebral. Si en la ecografía encontramos algo de resonancia magnética, cribado auditivo con potenciales evocados auditivos, evaluación neurológica y evaluación oftalmológica. Y en estos niños se describe afectación retiniana, afectación del nervio óptico. La recomendación es que estas pruebas todas sean realizadas antes de darse el alta al niño del hospital. Y luego establecer un programa de seguimiento cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses y cada año con cada uno de los grupos. Eso es la recomendación actual. Les repito lo anterior, no existe suficiente experiencia en el mundo de casos de Zika en niños. Por lo tanto, en el transcurrir del tiempo iremos viendo cómo modificarán estos patrones de seguimiento. Y en el caso de que el niño tenga ecografía normal, pruebas normales, pero su madre tenga serología positiva o sea no concluyente, entonces haremos seguimiento con inmunoglobulina G hasta que se negativicen. Complicaciones. Las complicaciones son fáciles. ¿En qué grupos tenemos factores de riesgo? En aquellos que están inmunosuprimidos por cualquier razón, en menores de 1 año y mayores de 65 años para las 3 enfermedades, especialmente para el dengue y para el chikungunya, en pacientes que tienen una comorbilidad importante, insuficiencia cardíaca, EPOC avanzado, enfermedad renal crónica, hepatopatía, cardiopatía, insuficiencia cardíaca. Eso para las 3, especialmente para el dengue y el chikungunya. Y en el caso del dengue, aquellos que reciben tratamiento con anticoagulantes, AINES y antiagregantes plaquetarios por la aparición de complicaciones hemorrágicas. En el caso del chikungunya, especial importancia a pacientes que sufren de dolor crónico, fibromialgia, por ejemplo, pacientes que sufren de enfermedades reumatológicas, pacientes que sufren o que han sufrido intervenciones quirúrgicas traumatológicas o que tienen fracturas, porque son los que tienen más dolor articular y evolucionan a la siguiente fase de dolor crónico. La complicación hemorrágica en el dengue, el dolor en el chikungunya, y en el chikungunya el dolor es importantísimo. El dolor en el chikungunya se ha descrito hasta 5 años de seguimiento posterior. Primero se pensó que eran 24, luego otros hasta 36, y ahora hay reportes de 5 años de pacientes con dolor crónico. Un dolor crónico en el cual se ha utilizado toda la batería reumatológica, comenzando por paracetamol, nolotil, que pasa por nada, los AINES, que son los que tienen mayor eficacia al inicio del tratamiento, para lo cual es necesario descartar dengue, pero que después han avanzado a derivados de la cloroquina, metotrexate y medicamentos biológicos incluso. Hay complicaciones tipo síndrome del túnel del carpo, no se solucionan de manera quirúrgica, por eso conducen muchas veces a la invalidez, y en estos pacientes con chikungunya hay casos que han tenido que requerir intervención psiquiátrico-psicológica, porque son personas que a los 30 años pasaron de ser individuos sanos a ser individuos incapacitados después de chikungunya. Síndrome de Guillain-Barré, la complicación neurológica se ha observado en dengue, se ha observado en chikungunya y es mucho más frecuente en el Zika. Y el tratamiento. El tratamiento en principio no hay tratamiento, el tratamiento es sintomático. Lo primero que deberíamos hacer en un lugar donde esté el vector es aislar, para evitar que el vector adquiera el virus y empecemos la cadena. Les decía el tratamiento sintomático. La vacuna. Existen vacunas experimentales para el dengue, para el chikungunya y para el Zika.
Y esta vacuna es la vacuna tetravalente de Imvaxia, que fue aprobada en México. Miren, los estudios fueron hechos en Tailandia en el 70 y el 80. Por cierto, la última epidemia de dengue que se dio en España fue en 1928 y desde esa fecha data la búsqueda de la vacuna, que se logró ahora. Está aprobada actualmente en México, Filipinas y Brasil, pero para la población de esas áreas. No es una vacuna preventiva, de que yo me la vaya a poner para ir allá. Y tiene una limitante, que tiene mayor eficacia para 1 y 2 y no para 3 y 4 serotipo dengue. Y esto no es un caso de chikungunya, sino un caso de artritis reumatoides, que lo tengo para significar que es la enfermedad a la cual más se parece la etapa crónica de la enfermedad. ¿Y qué nos queda de todo esto? Bueno, nos queda que tenemos que pensar ya en la arbovirosis como un elemento, como una enfermedad posible, no es una leyenda urbana, que debemos empezar a conversar con nuestros pacientes, especialmente que nos cuenten sus planes de viaje ahora que se acerca el verano. Y les comento una cosa: en el año 2012, 4 de cada 12 españoles viajó al exterior. 2 se fueron al África subsahariana, 1 se fue a Asia y 1 se fue a América. De manera que por lo menos aquí hay unos cuantos que deberían viajar en esa estadística. Y luego, además, España cuenta en el último censo del INE con 2 millones de extranjeros de áreas en las cuales el vector y la enfermedad están en plena actividad y en algunas hiperendémicas. Es decir, que por una razón u otra nosotros podemos tener casos procedentes de estas áreas. Educar, que es la base ahora de la lucha, pues fundamentalmente la lucha antivectorial. Esto que se está haciendo desde que comenzó el protocolo en febrero en Barcelona y en Benicàssim, donde está el vector. Decirle a la gente que si va a viajar, por Dios, no pueden ir al trópico así, que tienen que usar ropa manga larga, que existe ya ropa tratada con permetrina. Por Dios, a menos que te vayas a 2000 metros de altura donde no existe el vector. Pero si te vas a la playa, si te quieres ir a un lugar así frondoso, o si te quieres ir a ver al fútbol donde está en Brasil, por favor, tenemos que protegernos. ¿Cuándo tenemos que protegernos? Entre 6:30 y 7:30 de la mañana, y entre 6:30 y 7:30 de la tarde, que es cuando el mosquito sale a comer, que además sale a comer y sale acompañado de su pareja, y se avisan una vez que se ha alimentado la hembra para ser fecundado. Y que tenemos que usar cerrado, con aire acondicionado, mosquiteros que deben ser blancos, que tienen que ser blancos, porque el mosquito es negro, el Aedes albopictus, y marrón, el Aedes aegypti, y que están tratados ahora, después de la alerta que dio la OMS, con permetrina. Y si quieren buscar repelentes, la página del Ministerio de Salud español les orienta de qué tipo de repelentes tienen que usar. Que el DEET al 50%, hasta el 50% es útil, y lo que habría con concentraciones menores es el tiempo de protección, que dura entre 5 y 8 horas. No se debe usar en menores de 3 años, y hasta el 50% se puede usar en embarazadas. Un detalle importante con el DEET es que interfiere con los protectores solares. Si usamos el protector solar encima del DEET, inactivamos el DEET. Si usamos el protector solar por debajo del DEET, inactivamos el protector solar, y usted escoge qué es lo que prefiere, quemarse o picarse. Vale, sin embargo, el picaridin y el iscaridin, del IR3535, viene con protector solar, porque esta gente pensó ya en eso, ¿verdad? Bueno, de todos ellos, el más eficaz aprobado hasta ahora es el DEET, que lo probó el ejército norteamericano desde 1954 en sus luchas por el Pacífico. Y el citrodiol tiene acción de 1 hora. De manera que si usamos citrodiol, que la gente lo prefiere porque es menos oleoso, huele rico y le gusta a los niños, tenemos que estarlo echando cada hora. Porque al cabo de eso, no funciona. Y aquí comento esto que me encanta, que lo hizo un médico de familia, porque demostró, o en los estudios que él hizo, se demostró que el ultrasonido no funciona. No está demostrada la eficacia del aparatito ese de ultrasonido que la gente comenta, tengo hasta el ultrasonido, pues lo tienes gastando el dinero. Y además la pulserita, que está impregnada, que le dijiste, ponte la pulserita, tampoco sirve para nada. Se han hecho estudios y a 4 centímetros de la pulsera ya pican los mosquitos.
Que si van a viajar, vale, pásenla bien, pero usen el preservativo. Y si sospechan algo, refiéranlo al hospital. Preguntas. Dime. La vacunación ha demostrado ser eficaz en caso del dengue. Faltan casos, faltan número de casos por tratar. Hasta ahora se han tratado, cuando se ensayó la vacuna en México, se ensayó con 40.000 personas. Ellos dicen que tienen un buen resultado, pero apenas ha sido aprobada en esos países y el mismo laboratorio está pidiendo más países para poder probar la eficacia de su vacuna. Excelente pregunta. En el caso, la inmunidad, el haber pasado cualquiera de las enfermedades ofrece inmunidad. En el caso del dengue, cuando sufrimos dengue, tenemos una inmunidad temporal para los 4 serotipos. Inmunidad permanente para el serotipo que causa la enfermedad. En el caso del chikungunya, se dice hoy que estamos inmunes cuando sufrimos chikungunya. Sin embargo, hay estudios que colocan en duda esto, por cuanto si existen 4 serotipos y hay serotipos mutantes, ¿cómo puedo garantizar que haber tenido dengue para uno en particular no lo haya sido, me genere inmunidad para el otro? Faltan. En el caso del Zika hay inmunidad, al menos con los resultados actuales. Hay muchas preguntas en caso de estas enfermedades. En realidad, la semana pasada leí un artículo en el que un investigador dice que frente a estas enfermedades, especialmente al chikungunya y al Zika, lo que ocurre ahora son preguntas. Hay resistencia a los repelentes. Hay estudios en el tratamiento de antivirales. Están en ensayo las vacunas. No se sabe el alcance de la carga viral y del tiempo que dura la carga viral en el semen. No sabemos qué posibilidad de contagio existe con la saliva. No sabemos con exactitud cuánto tiempo puede durar el individuo como inelegible para transfusiones. Las vacunas no sabemos todavía cuál va a ser la eficacia completa de la vacuna del dengue ni cuál es el resultado de las otras. MSD, el laboratorio nos dice que está dentro de poco para salir la vacuna del Zika. Habrá que esperar que eso se vea. Se ha ensayado inmunoglobulina en el tratamiento para el dengue y no ha dado resultado. No conocemos todavía cuál es la caracterización de la enfermedad en el niño y en la gestación, en la malformación fetal, ni cuáles son todas ellas. No conocemos cómo está relacionado con el Guillain-Barré. El Guillain-Barré observado en la Polinesia francesa tenía un patrón de sintomatología distinto al habitual. Era una neuritis motora axonal aguda, pero además no se encontraron anticuerpos y se piensa que es de neurotoxicidad directa. Y digo se piensa porque apenas fueron 42 casos y sigue habiendo estudios. En realidad, con estas 3 enfermedades, por lo menos estas 2 últimas, chikungunya y dengue, lo que más hay es preguntas. Excelente, fenomenal. Si se ha tomado alguna medida especial en virtud del evento que se va a realizar en Brasil. Hay una alerta que publicó la OMS y hay una alerta que publicó el Centro de Enfermedades de Atlanta. Hasta ahora hay algunos países extremos que han prohibido expresamente a las embarazadas y aquellas parejas que deseen tener hijos acudir al Caribe y en especial a estos eventos. En estos eventos que además tienen algunas particularidades.
En Brasil, como en muchas regiones de América, no ocurre algo que a lo mejor un español o un europeo no entiende. Usted abre el grifo y hay agua. Pues en América usted abre el grifo y no hay agua. Lo normal es que no haya agua y que la gente reserva el agua, la mantiene en reservorios habituales. Estas organizaciones dicen que evitemos o que eviten ir a lugares donde no haya una adecuada disposición de agua potable, pero eso es imposible en América. Lo segundo es que si la gente decide ir, utilice estos repelentes, utilice la ropa larga tratada con permetrina, se cuide durante el horario y la protección con la relación sexual. Y en el caso de que hayan ido, especialmente las parejas por la relación sexual, que al regresar lo notifiquen a sus proveedores de salud. He estado fui a y cuidarme. Hasta ahora no ha habido nada más que hacer. ¿Algo más? No, bueno, gracias.